Se suponía que sería una noche como cualquier otra. Arnaldo Silva, oficial de la policía militar, terminaba otro turno agotador patrullando en los barrios periféricos de la ciudad. El reloj marcaba casi la medianoche cuando notó algo inusual. Un pequeño perro, delgado y sucio, lo seguía con pasos rápidos. Al principio pensó que era una coincidencia, pero luego se dio cuenta de que el animal parecía decidido a acompañarlo, manteniendo una corta distancia. Arnaldo se detuvo, miró hacia atrás, y el perro también se detuvo, fijando en él unos ojos que parecían estar tratando de decir algo. Suspiró, acostumbrado a encontrarse con situaciones extrañas en la calle, pero había algo en ese perro que lo hacía diferente. No era solo la insistencia, parecía que el animal intentaba comunicarle algo. Cuando el pequeño perro finalmente se acercó lo suficiente, Arnaldo notó un detalle inesperado. Llevaba un collar sucio con un trozo de papel arrugado atado a él. Intrigado, se inclinó para desatar el papel y desdoblarlo. Lo que vio lo dejó helado. Un mensaje desesperado escrito con mano temblorosa que decía: «Por favor, ayúdennos. Apartamento 302. Es cuestión de vida o muerte». El corazón de Arnaldo se aceleró. Miró al perro, ahora sentado frente a él, jadeando como si esperara que entendiera la urgencia. Sin perder más tiempo, subió a su patrulla con el perro y se dirigió a la dirección indicada, sin saber lo que iba a encontrar. La dirección lo llevó a un edificio antiguo y descuidado, uno de esos lugares donde las luces parpadean y las paredes parecen estar en constante deterioro. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el eco de sus pasos en la escalera y los suaves gemidos del perro que lo seguía de cerca. Al llegar al tercer piso, encontró la puerta del apartamento 302 entreabierta. Arnaldo empujó la puerta lentamente, con una mano en su pistola por precaución, mientras su linterna iluminaba el interior. El olor a humedad y abandono era casi insoportable. La habitación estaba en completo desorden, con muebles rotos, ropa tirada por todas partes y restos de comida podrida. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave, como un sollozo, proveniente del fondo del apartamento. Siguiendo el sonido, llegó a lo que parecía ser un dormitorio. Al abrir la puerta, el haz de luz de su linterna reveló una escena desgarradora. Un niño de unos 8 años, delgado y con el rostro pálido, sostenía a un bebé en sus brazos. El niño parpadeó, cegado por la luz, y se encogió instintivamente, como si esperara algo malo. Arnaldo bajó la linterna de inmediato y levantó las manos para mostrar que no era una amenaza. «Está bien, estoy aquí para ayudar», murmuró, aunque sabía que los niños probablemente no confiarían en un extraño tan fácilmente. El bebé, en un estado evidente de desnutrición, tenía la piel caliente al tacto, señal de fiebre alta. El oficial sintió un nudo en la garganta al observar el nivel de abandono en el que vivían esos pequeños. Era imposible no preguntarse cuánto tiempo habían sobrevivido así, solos. Arnaldo no perdió tiempo. Aún sin saber exactamente cómo habían llegado a esa situación, estaba claro que esos niños necesitaban ayuda inmediata. Se quitó su chaqueta y la usó para envolver al bebé, intentando estabilizar su temperatura. El niño mayor seguía mirándolo con ojos llenos de desconfianza, apretando al bebé contra su pecho como si temiera que se lo arrebataran. «No te voy a hacer daño», dijo Arnaldo con voz tranquila, aunque sabía que sus palabras no serían suficientes para calmar a alguien que había vivido tanto sufrimiento. Mientras buscaba señal en su radio para pedir apoyo, el perro, que había permanecido en silencio, se sentó junto al niño y lamió suavemente su mano. Sorprendentemente, eso pareció relajar un poco al pequeño. Con mucho cuidado, Arnaldo logró convencer al niño mayor de que lo dejara llevarlos al hospital. «Tenemos que ayudar a tu hermanito», insistió. Finalmente, el niño, que dijo llamarse Noah, asintió con un movimiento casi imperceptible, pero nunca soltó la mano de su hermano menor.
Durante el trayecto en la patrulla, Arnaldo intentó hacer preguntas para entender la situación, pero Noah apenas hablaba. Solo se limitó a murmurar una cosa: no tenemos papá ni mamá, solo somos yo y él. Aquellas palabras golpearon a Arnaldo con una intensidad que no esperaba. Mientras conducía, con el bebé débil y febril en el asiento trasero y Noah en un silencio cargado de tensión, no podía evitar pensar en cómo esos dos pequeños habían sido abandonados en un mundo que parecía no tener lugar para ellos. El hospital estaba a pocos minutos, pero para Arnaldo el trayecto se sintió eterno. Apenas estacionó frente a urgencias, salió rápidamente con el bebé en brazos, mientras Noah lo seguía de cerca, sosteniendo la correa improvisada del perro, que no parecía querer alejarse de ellos. El personal médico reaccionó de inmediato al ver el estado crítico del bebé. Una enfermera tomó al pequeño y lo llevó al área de emergencias, mientras otra intentaba hablar con Noah. Pero el niño no decía nada. Solo observaba con ojos llenos de pánico cómo se llevaban a su hermano. Fue Arnaldo quien tuvo que intervenir, explicando lo poco que sabía de la situación. Aunque los médicos estaban acostumbrados a historias difíciles, la mirada de Noah y el estado del bebé dejaron a todos en silencio. Después de estabilizar al bebé y diagnosticar desnutrición severa junto con una infección respiratoria, el personal informó a Arnaldo que el pequeño necesitaría permanecer ingresado. ¿Y el niño mayor?, preguntó una de las trabajadoras sociales, señalando a Noah. Arnaldo miró al niño, que ahora estaba sentado en una esquina del pasillo con el perro acurrucado junto a él. «Me encargaré de él», respondió sin pensar demasiado, sintiendo un peso. El hospital estaba tranquilo cuando llegaron, pero la situación de los niños pronto generó una conmoción entre el personal. Lucas, el bebé, fue llevado de inmediato a emergencias. Arnaldo observó desde la distancia cómo las enfermeras lo atendían, conectándolo a un suero mientras medían su temperatura y registraban su estado crítico. Noah, mientras tanto, se negaba a separarse de su hermano, pero su pequeño cuerpo agotado no pudo más y se dejó caer en una silla al lado del oficial. «Él siempre llora por las noches», dijo de repente, casi en un susurro, como si estuviera hablando consigo mismo. «Yo trato de calmarlo, pero ya no sé qué hacer». Arnaldo, sentado junto a él, sintió una mezcla de compasión y rabia. Compasión por el niño que había cargado un peso tan grande y rabia hacia los responsables de ese abandono. Esa noche, mientras los doctores estabilizaban a Lucas y Noah dormía con la cabeza apoyada en su brazo, Arnaldo empezó a juntar las piezas de la historia. Habló con una trabajadora social que confirmó que el apartamento donde los encontró llevaba meses sin agua ni electricidad, y los vecinos apenas recordaban a los padres de los niños. Se iban por días, semanas a veces, le dijo una enfermera que revisaba los informes. Parece que un perro callejero entró en el apartamento y se quedó con ellos. Quizás ese mismo perro fue quien logró sacarlos de esta situación. Arnaldo miró al animal que seguía sentado junto a la puerta del hospital, como si entendiera que su misión aún no había terminado. A la mañana siguiente, Arnaldo fue llamado para hablar con Noah. El niño estaba despierto, sentado en una camilla junto al vidrio que daba al pasillo. Parecía menos asustado, pero aún tenía esa mirada vacía, como si estuviera cargando algo demasiado pesado para su corta edad. Arnaldo se sentó junto a él, intentando acercarse sin invadir su espacio. «Tu hermanito está mejorando», le dijo suavemente, esperando que esa noticia le trajera algo de alivio. Noah asintió sin decir nada. Luego, tras un largo silencio, añadió: «No quería que él se muriera. Por eso escribí el mensaje, pero no sabía si alguien iba a venir». Esas palabras, dichas con una voz quebrada, se clavaron en el corazón de Arnaldo. El niño había estado sobreviviendo con nada más que su determinación de proteger a su hermano. Ese día, mientras Lucas permanecía en observación, Arnaldo decidió quedarse cerca de Noah.
Lo llevó a una cafetería del hospital y trató de convencerlo de que comiera algo, pero el niño apenas probó un par de bocados. Todo en él parecía estar en alerta, como si temiera que en cualquier momento alguien apareciera para llevárselo de regreso al infierno del que había salido. Arnaldo no pudo evitar pensar en cómo un niño tan pequeño había desarrollado una desconfianza tan profunda hacia los adultos. Mientras Noah jugaba distraídamente con una servilleta, el perro, al que ya habían comenzado a llamar Hiro, se acercó y puso su cabeza sobre las piernas del niño. Por primera vez, Noah sonrió, aunque fuera solo un poco. Ese gesto fue suficiente para que Arnaldo decidiera algo. No iba a permitir que esos niños volvieran a quedar solos. Esa misma tarde, Arnaldo comenzó a realizar los trámites para asegurarse de que Noah y Lucas estuvieran protegidos. Aunque el hospital ya había notificado a los servicios sociales, Arnaldo no podía quedarse de brazos cruzados. Había algo en esos niños, en especial en Noah, que lo hacía sentir una responsabilidad más allá de su trabajo como policía. Mientras hablaba con una trabajadora social, se enteró de que los padres biológicos de los niños tenían un historial de negligencia y abuso, pero nunca habían sido procesados formalmente. Ellos siempre encuentran la forma de volver y reclamar a los niños, le advirtieron. Esa idea hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No podía permitir que eso sucediera, no después de lo que había visto en ese apartamento. Por la noche, Arnaldo regresó al hospital para ver a los niños. Lucas estaba estable pero aún débil, mientras que Noah permanecía al lado de la cuna del bebé, como si temiera que alguien lo separara de su hermano. Arnaldo se sentó junto a él, y después de un momento de silencio, le preguntó: ¿qué harías si pudieras ir a un lugar seguro, donde nadie pudiera lastimarte a ti ni a tu hermanito? Noah lo miró con desconfianza al principio, pero luego, al darse cuenta de que la pregunta era genuina, respondió con voz baja: solo quiero que él esté bien y que no tengamos que volver con ellos. Ese ellos era todo lo que necesitaba saber. En ese momento, Arnaldo se dio cuenta de que no se trataba solo de un caso más en su carrera. Estaba decidido a darles a esos niños una oportunidad de empezar de nuevo. En los días siguientes, Arnaldo comenzó a pasar más tiempo con los niños, balanceando como podía su trabajo y el tiempo en el hospital. Lucas estaba recuperándose lentamente, pero la verdadera batalla estaba en la mente de Noah. El niño apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras parecían cargadas de miedo y desconfianza. Noah se sobresaltaba cada vez que alguien nuevo entraba a la habitación, aferrándose al borde de la cama, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Pero había una excepción: Hiro. El perro parecía haberse convertido en el ancla emocional de Noah, y Arnaldo no pudo evitar notar cómo el pequeño se relajaba cada vez que el animal estaba cerca. Era como si Hiro entendiera lo que Noah necesitaba mejor que cualquier humano. Un día, mientras Arnaldo estaba sentado junto a Noah en la sala de espera del hospital, decidió intentarlo de nuevo. Sacó una libreta y comenzó a dibujar algo sencillo: un perro parecido a Hiro, con una casa y dos niños pequeños. Noah, curioso, se inclinó para mirar. ¿Es Hiro?, preguntó en voz baja. Arnaldo asintió, añadiendo un pequeño detalle al dibujo. Sí, es Hiro, pero aquí tiene una casa, un lugar donde ustedes también están seguros. Noah lo observó en silencio por unos momentos, antes de murmurar: podemos quedarnos con Hiro. Esa fue la primera vez que Arnaldo sintió que el niño lo estaba dejando entrar, aunque fuera un poco. Claro que sí, Hiro es parte de esto tanto como ustedes, respondió. Aunque la confianza de Noah era frágil, ese pequeño momento fue un paso importante. El progreso con Noah era lento, pero cada pequeño avance significaba mucho. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del hospital, Noah le contó algo que Arnaldo no esperaba. Cuando ellos se iban, a veces pensaba que no iban a volver, pero siempre volvían, y era peor.
Esas palabras hicieron que Arnaldo apretara los dientes. Noa no estaba simplemente lidiando con el abandono, también había enfrentado miedo constante y, posiblemente, abuso. Arnaldo no quiso presionarlo más, pero en ese momento reafirmó su decisión de luchar por esos niños, incluso si eso significaba enfrentarse a un sistema burocrático lento e ineficaz. Mientras tanto, Hiro seguía siendo una pieza clave. El perro parecía saber cuándo Noa necesitaba consuelo y, de alguna manera, también lograba aliviar las tensiones de Lucas, que comenzaba a mostrar señales de mejora más rápidas. Una noche, mientras Arnaldo ayudaba a Noa a dormir, el niño finalmente se atrevió a preguntar algo que había estado en su mente. ¿Y si ellos vuelven? ¿Siempre vuelven? La pregunta tenía un peso devastador, pero Arnaldo le respondió con firmeza. Si vuelven, no estarás solo esta vez. Yo estaré aquí. Nosotros estaremos aquí. Aunque era difícil garantizar que todo estaría bien, esas palabras parecieron darle al niño algo que no había tenido en mucho tiempo: esperanza. La esperanza, aunque pequeña, comenzó a transformar lentamente a Noa. Por primera vez dejó que Arnaldo lo ayudara con pequeñas cosas, como peinarse o ponerse una chaqueta. Aunque seguía siendo reservado, había momentos en los que parecía olvidar sus miedos, especialmente cuando estaba con Hiro. Sin embargo, esa frágil tranquilidad se rompió el día que aparecieron los padres biológicos. Arnaldo estaba en el hospital cuando dos personas entraron, demandando ver a los niños. Eran una pareja desaliñada, con un aire de indiferencia que inmediatamente hizo que Arnaldo se pusiera en alerta. «Esos son ellos», murmuró Noa, escondiéndose detrás de Arnaldo mientras sujetaba con fuerza la mano de su hermano. Arnaldo, con el respaldo del personal del hospital, logró que los padres fueran detenidos momentáneamente mientras llegaban las autoridades competentes. Pero la confrontación dejó a Noa en estado de pánico. Esa noche se negó a dormir, insistiendo en quedarse despierto para proteger a Lucas. Arnaldo se quedó con ellos, prometiéndole que nada malo les pasaría. Hiro también está aquí, le recordó, señalando al perro que descansaba a los pies de la cama. Poco a poco, Noa se calmó, pero era evidente que el miedo aún lo dominaba. Para Arnaldo, esa noche fue un recordatorio de lo lejos que estaba de garantizarles un futuro seguro, pero también de lo mucho que esos niños confiaban en él, algo que no pensaba traicionar. Los días posteriores fueron un torbellino de papeleo, audiencias y burocracia. Arnaldo hizo todo lo posible para acelerar el proceso de protección legal para los niños, enfrentándose a un sistema lento y lleno de obstáculos. Mientras tanto, Noa empezó a hablar un poco más, especialmente sobre cómo había cuidado a Lucas durante los meses que estuvieron solos. A veces no comía para que él tuviera más, confesó una tarde mientras jugaban con Hiro en el jardín del hospital. Arnaldo no podía imaginar el nivel de sacrificio que ese niño había hecho por su hermano. Cada vez se convencía más de que Noa no solo era un sobreviviente, sino un protector, alguien que había soportado más de lo que cualquier niño debería. Pero había momentos en los que todo se volvía abrumador para Noa. En una ocasión, al escuchar un ruido fuerte en el pasillo, se sobresaltó y corrió a abrazar a Lucas temblando. «Pensé que iban a venir por nosotros otra vez», dijo entre lágrimas. Arnaldo lo tomó con suavidad por los hombros y le aseguró que nadie iba a separarlos. «Ya no estás solo, Noa. Estoy aquí. Y Hiro también». Esa conexión que estaban construyendo no era inmediata ni perfecta, pero cada palabra de consuelo, cada gesto de protección, era una semilla que empezaba a echar raíces en el corazón de Noa. Por primera vez, parecía empezar a creer que quizás, solo quizás, había un lugar seguro para ellos en el mundo. El momento más difícil llegó cuando los servicios sociales le informaron a Arnaldo que los padres biológicos tenían derecho a una audiencia
para determinar si podían recuperar la custodia de los niños. Aunque las posibilidades eran mínimas debido a su historial, la sola idea de que esa puerta estuviera abierta llenó de angustia a Noah. «No quiero volver», le dijo en voz baja una noche mientras jugaba con Hiro en el suelo de la habitación del hospital. Arnaldo sabía que las palabras no serían suficientes para calmarlo, así que decidió actuar. Pasó las noches investigando casos similares, buscando precedentes legales que pudieran fortalecer la protección de Noah y Lucas. No iba a permitir que volvieran a ese entorno destructivo. Durante la audiencia, los padres intentaron justificarse con argumentos vagos, alegando que habían pasado por tiempos difíciles y que ahora querían hacer las cosas bien. Pero los informes médicos y los testimonios de los vecinos pintaron un cuadro mucho más oscuro. Noah, quien había insistido en estar presente, miró a sus padres con una mezcla de miedo y resentimiento, pero nunca soltó la mano de Arnaldo. Cuando llegó el momento de decidir, el juez dictaminó que la custodia quedaría suspendida y que los niños permanecerían bajo protección estatal temporalmente, con la posibilidad de que Arnaldo pudiera iniciar los trámites de adopción. Fue un pequeño triunfo, pero suficiente para devolverles algo de tranquilidad. Con la custodia temporal asegurada, Arnaldo pudo llevar a los niños a un lugar más acogedor. Aunque su casa no era grande, era cálida y estaba llena de pequeños detalles que comenzaban a darles a Noah y Lucas una sensación de hogar. Hiro, como siempre, seguía siendo una figura central. Dormía cerca de la cuna de Lucas y acompañaba a Noah en cada rincón, como si entendiera que aún necesitaban sentirse protegidos. Noah, sin embargo, tardó en relajarse del todo. Aunque ahora estaba físicamente seguro, los fantasmas del pasado lo seguían atormentando. A menudo se despertaba sobresaltado por la noche y Arnaldo tenía que sentarse junto a su cama para tranquilizarlo. «Solo estoy soñando», murmuraba Noah después de cada pesadilla, pero su voz dejaba claro que aún no podía escapar completamente de su miedo. Con el tiempo, pequeñas rutinas comenzaron a consolidarse. Arnaldo llevaba a Noah al parque con Hiro, mientras Lucas empezaba a recuperar peso y energía. Esos momentos al aire libre, aunque sencillos, fueron claves para Noah. Poco a poco empezó a confiar más en Arnaldo, haciéndole preguntas sobre su trabajo y compartiendo pequeños fragmentos de su vida antes del abandono. «Siempre quería un perro», dijo un día mientras acariciaba a Hiro. Arnaldo sonrió y respondió: «Pues ahora tienes uno, y él también te eligió a ti». Esa conversación marcó un cambio. Por primera vez, Noah comenzó a hablar de su futuro, algo que hasta entonces parecía inimaginable para él. El proceso de adaptación seguía siendo un camino lleno de altibajos. Aunque Noah empezaba a abrirse más, había días en los que volvía a cerrarse en sí mismo, especialmente cuando algo le recordaba a sus padres biológicos. Una tarde, mientras ayudaba a Arnaldo a organizar unas cajas en la casa, encontró un trozo de papel que lo hizo detenerse. Era una hoja arrugada, similar a la que había usado para escribir el mensaje de auxilio que Hiro llevó a Arnaldo. Noah la sostuvo en silencio, mirando el papel con ojos llenos de emociones contradictorias. «Pensé que nadie iba a venir», dijo finalmente, con un hilo de voz. Arnaldo, que lo observaba desde la distancia, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Pero viniste tú», añadió Noah, mirando a Hiro, quien estaba a su lado como siempre. Ese momento pareció ser un punto de inflexión. Más tarde esa noche, Noah tomó la iniciativa de sentarse junto a Arnaldo en el sofá mientras Lucas dormía. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó, rompiendo el silencio. Arnaldo, que había estado esperando esa pregunta desde hacía tiempo, le respondió con sinceridad: «Voy a hacer todo lo posible para que ustedes se queden conmigo. Esto no es temporal para mí. Quiero que tengan un hogar, que sean mi familia». Noah no dijo nada de inmediato, pero Arnaldo pudo notar cómo sus palabras resonaron en el niño.
Ese fue el momento en el que comenzó a consolidarse una relación basada en confianza, algo que Noah no había experimentado en mucho tiempo. Con el tiempo, los días en casa comenzaron a sentirse más normales. Arnaldo, aunque todavía ajustándose a su nuevo rol, se convirtió en alguien con quien Noah podía contar. Por primera vez, el niño empezó a participar en pequeñas tareas, como ayudar a preparar la comida o doblar la ropa de Lucas. Incluso llegó a dejar escapar una risa ocasional mientras jugaba con Hiro en el patio trasero. Para Arnaldo, esos pequeños avances eran un alivio, pero también un recordatorio de cuánto trabajo emocional quedaba por hacer. Noah seguía luchando con el miedo constante de que todo eso desapareciera de la noche a la mañana. ¿Seguro que no nos van a llevar otra vez?, preguntaba a veces antes de dormir, mirando a Arnaldo con una mezcla de esperanza y duda. Arnaldo siempre respondía con paciencia, asegurándole que estaba haciendo todo lo posible para protegerlos. Mientras tanto, Lucas continuaba mejorando. Su risa contagiosa llenaba la casa y su energía renovada parecía traer algo de luz incluso en los días más difíciles. Pero fue una tarde, mientras Noah lo cuidaba y le daba de comer, cuando ocurrió algo inesperado. «Él necesita esto más que yo», dijo Noah, señalando la papilla mientras miraba a Arnaldo. Esa frase, tan simple pero tan reveladora, dejó a Arnaldo sin palabras. Era un recordatorio del enorme peso que Noah había cargado como hermano mayor, incluso en las circunstancias más desesperadas. Ese día, Arnaldo se prometió que no solo cuidaría de los niños, sino que también trabajaría para que Noah pudiera ser un niño otra vez, libre del peso de la supervivencia. El siguiente gran paso llegó cuando Arnaldo finalmente pudo iniciar oficialmente el proceso de adopción. Aunque sabía que sería un camino largo y lleno de obstáculos, también sabía que era el único camino que quería seguir. Noah observaba desde lejos mientras Arnaldo revisaba papeles y hablaba por teléfono con abogados y trabajadores sociales. A pesar de su reticencia habitual, el niño finalmente se atrevió a preguntar: «¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotros?». Arnaldo lo miró y respondió con sinceridad: «Porque ustedes merecen algo mejor. Nadie debería pasar por lo que ustedes han pasado. Y quiero que sepan que no están solos». La respuesta pareció confundir a Noah al principio, como si no pudiera entender del todo por qué alguien querría ayudarlo sin esperar nada a cambio. Mientras el proceso avanzaba, Noah comenzó a mostrar pequeños gestos que revelaban que estaba empezando a creer en la posibilidad de un futuro diferente. Una noche, mientras Arnaldo lo ayudaba a prepararse para dormir, Noah lo sorprendió al decir: «¿Crees que Lucas va a recordar todo esto cuando sea grande? ¿O va a olvidarlo?». Arnaldo se quedó en silencio por un momento antes de responder: «Espero que lo olvide, pero lo que no va a olvidar es que siempre tuvo a alguien que lo cuidó. Eso es lo importante». Noah asintió, pensativo, como si esas palabras le ofrecieran un consuelo que no sabía que necesitaba. Ese fue uno de los primeros momentos en los que Arnaldo sintió que Noah estaba comenzando a dejar atrás el peso de su pasado. Mientras avanzaban las semanas, la rutina de la pequeña familia se fue consolidando. Lucas ya estaba completamente recuperado y su risa resonaba por toda la casa. Noah, aunque aún tenía días difíciles, empezó a mostrar más interés en actividades que antes evitaba. Incluso aceptó acompañar a Arnaldo a un centro comunitario cercano, donde otros niños jugaban al fútbol y hacían manualidades. Al principio, Noah se mantuvo apartado, observando desde la distancia, pero Hiro, siempre a su lado, parecía animarlo a dar pequeños pasos hacia los demás. Fue en una de esas visitas cuando Arnaldo lo vio sonreír genuinamente mientras jugaba con otros niños, algo que hasta entonces había parecido casi imposible. Sin embargo, no todo era fácil. Los trámites legales para la adopción seguían siendo un desafío, y Arnaldo sabía que en cualquier momento algo podría complicarse. Una tarde, después de recibir una llamada que le informaba de un retraso inesperado,
se sintió frustrado. No quería que los niños sintieran esa tensión, pero Noah, perceptivo como siempre, notó el cambio en su estado de ánimo. ¿Está todo bien?, preguntó con cautela. Arnaldo, sin querer alarmarlo, le aseguró que estaba haciendo todo lo posible para que pudieran quedarse juntos. ¿De verdad nos quieres aquí?, fue la respuesta de Noah, dicha en un tono tan honesto que Arnaldo sintió un nudo en la garganta. Más de lo que puedo explicar, respondió abrazándolo suavemente. Ese momento reafirmó para ambos que, aunque el camino fuera difícil, estaban en él juntos. Una noche, mientras Arnaldo preparaba la cena, escuchó un ruido proveniente del cuarto de los niños. Se acercó y encontró a Noah sentado en la cama de Lucas, susurrándole algo mientras el bebé dormía profundamente. Noah no se dio cuenta de que Arnaldo estaba ahí, y él decidió no interrumpir, pero lo que escuchó lo dejó marcado. Prometo que nunca más vas a pasar hambre, nunca más estarás solo. Esas palabras, dichas con la voz de un niño pero con el peso de una responsabilidad demasiado grande para su edad, le rompieron el corazón. Arnaldo se dio cuenta de que, aunque Noah estaba en un entorno más seguro, su mente seguía atrapada en el pasado, en ese lugar donde todo dependía de él. Esa noche, Arnaldo decidió hacer algo especial. Preparó un pequeño picnic en el patio trasero, con Hiro a su lado y unas mantas para el frío. Llamó a Noah y a Lucas y pasaron la noche viendo las estrellas y hablando de cosas simples, cosas que no tenían que ver con el pasado ni con el futuro, solo con el presente. ¿Has visto una estrella fugaz?, le preguntó Arnaldo a Noah, tratando de desviar su mente. No, respondió el niño. Arnaldo le explicó cómo pedir un deseo si veía una, y aunque esa noche no apareció ninguna estrella fugaz, Noah terminó diciendo: si pudiera pedir un deseo, sería quedarnos aquí para siempre. Arnaldo, mirándolo con una sonrisa, le respondió: eso no es un deseo, Noah. Eso es lo que estoy trabajando para que sea tu realidad. Las semanas continuaron, y la relación entre Arnaldo y los niños se fortalecía cada día. Noah empezó a involucrarse más en la vida cotidiana, ayudando a cuidar a Lucas y mostrando más confianza en sí mismo. Sin embargo, hubo un momento que dejó claro cuánto había avanzado el niño. Una tarde, mientras paseaban por el parque, un grupo de niños jugaba cerca con sus padres. Uno de ellos preguntó a Noah si quería unirse, pero el pequeño se mostró dudoso al principio. Arnaldo, sin presionarlo, simplemente le dijo: estoy aquí, puedes ir si quieres. Noah miró a Hiro, quien le dio un pequeño empujón con el hocico, y finalmente se acercó al grupo. Para Arnaldo, ver a Noah jugando y riendo con otros niños fue una señal de que estaba empezando a recuperar su infancia perdida. A pesar de esos avances, Arnaldo sabía que el proceso de adopción aún estaba lejos de concluir. Los retrasos burocráticos y las constantes evaluaciones del caso eran agotadores, pero nada lo hacía flaquear en su decisión. Una noche, mientras revisaba documentos en la mesa del comedor, Noah se acercó en silencio y dejó algo junto a él, un dibujo. En el papel se veía a Hiro, a Lucas en sus brazos y a él mismo de pie junto a Arnaldo, todos bajo un techo que decía hogar. ¿Esto es lo que quieres?, le preguntó Arnaldo, mirando al niño. Noah asintió y dijo con una voz que apenas era un susurro: es lo único que quiero. Ese pequeño gesto hizo que todas las dificultades valieran la pena. Arnaldo sabía que ya no se trataba solo de salvarlos físicamente, sino de darles la seguridad emocional que merecían. El dibujo de Noah quedó pegado en la nevera como un recordatorio diario del objetivo final. Aunque Arnaldo nunca mencionaba abiertamente los problemas legales o los retrasos, había días en los que la tensión era evidente. Noah, cada vez más perceptivo, le preguntó una noche mientras veían televisión: ¿y si no funciona? ¿Si nos hacen volver con ellos? Esa pregunta era el reflejo de sus miedos más profundos, y Arnaldo lo sabía. Lo miró directamente a los ojos y le respondió con firmeza:
Voy a luchar hasta el final, Noah. No voy a permitir que eso pase. Noah no dijo nada, pero por primera vez pareció aceptar esas palabras como una verdad en lugar de una promesa vacía. Unos días después, ocurrió algo que sorprendió a Arnaldo. Mientras estaba ocupado en la cocina, escuchó a Noah llamarlo desde el cuarto de Lucas. Al llegar, encontró al niño con una expresión seria, sosteniendo una caja de juguetes que habían recibido como donación. Podemos guardar esto para cuando Lucas sea más grande. Creo que le va a gustar, dijo Noah. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. Noah no solo estaba cuidando de su hermano en el presente, sino que empezaba a proyectar un futuro, algo que antes parecía imposible para él. Arnaldo asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Cada día que pasaba, Noah demostraba ser más fuerte y más esperanzado, aunque el camino seguía siendo difícil. El avance más significativo ocurrió una tarde cuando un trabajador social llegó a la casa para realizar una evaluación sorpresa. Era parte del proceso, pero para Noah fue un recordatorio de que su vida aún estaba siendo observada y evaluada. El niño se mostró tenso, manteniéndose cerca de Lucas y Hiro durante toda la visita. Sin embargo, cuando el trabajador social le hizo preguntas simples, como qué le gustaba hacer en casa o cómo se sentía viviendo allí, Noah sorprendió a todos respondiendo con calma: «Me gusta cuidar de mi hermano y jugar con Hiro. Aquí estamos bien». Para Arnaldo, esas palabras, aunque breves, eran una prueba de cuánto había cambiado Noah. Era la primera vez que el niño hablaba de sentirse bien en algún lugar. Esa misma noche, Arnaldo decidió compartir con Noah una noticia que había recibido del abogado. «Nos estamos acercando al final del proceso», le dijo mientras lo ayudaba a acostarse. Noah lo miró con cautela, como si temiera emocionarse demasiado. «¿Eso significa que podemos quedarnos aquí para siempre?», preguntó en un susurro. Arnaldo sonrió y asintió. «Eso significa que este será tu hogar, siempre». Noah no respondió de inmediato, pero cuando Arnaldo se levantó para salir de la habitación, escuchó un suave «gracias». Fue un momento pequeño pero cargado de significado, y Arnaldo supo que estaban en el camino correcto hacia convertirse oficialmente en una familia. Los días que siguieron estuvieron llenos de una mezcla de emoción y ansiedad mientras el proceso legal avanzaba. Aunque Arnaldo intentaba no transmitir su nerviosismo, Noah podía percibirlo. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Noah le preguntó de repente: «¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué haríamos?». Arnaldo se detuvo por un momento, pensando en cómo responder sin cargar al niño con más preocupaciones. Finalmente dijo: «No importa lo que pase, siempre voy a estar contigo y con Lucas. Esto no se trata solo de papeles, Noah. Somos una familia, con o sin ellos». Aunque esas palabras tranquilizaron un poco al niño, Arnaldo sabía que hasta que todo estuviera oficialmente resuelto, esa incertidumbre seguiría rondando. Finalmente, llegó el día de la audiencia final para la adopción. Arnaldo llevó a los niños con él, sabiendo que era importante que estuvieran presentes para este momento crucial. Noah parecía tranquilo, pero Arnaldo podía notar el nerviosismo en sus gestos. Apretaba la mano de Lucas con más fuerza de lo habitual y no se despegaba de Hiro, que también había sido permitido en la sala como apoyo emocional. Durante la audiencia, Arnaldo habló con el corazón, explicando lo mucho que esos niños significaban para él y cómo habían cambiado su vida. Cuando el juez finalmente anunció que la adopción era aprobada, Noah se quedó inmóvil por unos segundos, como si no pudiera procesarlo, pero luego, con lágrimas en los ojos, se giró hacia Arnaldo y lo abrazó con fuerza. «¿De verdad es oficial ahora?», preguntó, y Arnaldo le respondió con una sonrisa. «Sí, ahora somos oficialmente una familia». El camino de regreso a casa después de la audiencia fue distinto a cualquier otro. Noah, que solía mirar por la ventana con una expresión ausente, esta vez no dejó de sonreír. Hiro
sentado junto a él en el asiento trasero, parecía compartir la alegría del momento, moviendo la cola sin parar. Lucas, en brazos de Arnaldo, balbuceaba feliz, ajeno a la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Cuando llegaron a casa, Noah corrió al refrigerador y sacó el dibujo que había hecho semanas atrás, el de todos juntos bajo el techo de hogar. «Ahora sí es real», dijo, colocándolo con cuidado en el centro de la mesa. Arnaldo lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud que no podía expresar con palabras. Esa noche, mientras cenaban, Noah habló más que nunca. Contó pequeñas historias sobre los días que pasó cuidando a Lucas, sobre cómo Hero apareció de la nada y sobre lo que sentía al pensar que nadie acudiría a su llamado de auxilio. «Pero luego llegaste tú», dijo, mirando a Arnaldo con una sinceridad que lo conmovió profundamente. «Y ahora sé que todo va a estar bien». Arnaldo no respondió de inmediato, porque sabía que no podía prometer un futuro sin desafíos. Pero en ese momento entendió que lo más importante ya estaba logrado. Habían encontrado un hogar, no solo en una casa, sino en ellos mismos. La rutina en casa comenzó a tomar un nuevo significado ahora que todo era oficial. Noah parecía más relajado, como si una pesada carga hubiera sido retirada de sus pequeños hombros. Por primera vez, se permitía hacer cosas que nunca había considerado antes, como pedirle a Arnaldo que lo ayudara con la tarea de la escuela o probar comida nueva sin miedo a que se acabara pronto. Lucas, mientras tanto, se había convertido en un torbellino de energía, siempre siguiéndolos a él y a Hiro por toda la casa. Era evidente que el bebé también sentía la estabilidad y el amor que ahora los rodeaban. Sin embargo, hubo un momento que marcó un antes y un después en la relación entre Noah y Arnaldo. Una noche, mientras Arnaldo lo arropaba en la cama, Noah, con un tono bajo y algo titubeante, dijo: «¿Sabes que nunca antes le dije a alguien, papá? Nunca sentí que tuviera uno». Arnaldo se quedó en silencio, dejando que el niño. Los días posteriores a la adopción oficial fueron un período de ajuste, pero esta vez con una sensación de estabilidad que no habían experimentado antes. Noah empezó a relajarse más, a disfrutar de pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Una tarde, mientras jugaban en el patio, le dijo a Arnaldo: «Ya no tengo que preocuparme por todo. Ahora puedo ser solo el hermano mayor». Para Arnaldo, escuchar esas palabras fue un alivio y una confirmación de que habían dado un gran paso hacia la sanación. Lucas, que ahora estaba más activo y curioso que nunca, seguía a Noah a todas partes, como si supiera que su hermano mayor siempre estaría ahí para él. Una noche, mientras preparaban la cena, Noah se acercó a Arnaldo con un libro de cuentos que habían encontrado en una de las cajas donadas. «¿Nos lees uno antes de dormir?», preguntó con un tono que mezclaba timidez y entusiasmo. Era la primera vez que Noah pedía algo así, y Arnaldo no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Esa noche, los tres, junto con Hero, que descansaba a los pies de la cama, escucharon la historia, y por primera vez el ambiente no estaba marcado por la incertidumbre o el miedo. Era un momento de tranquilidad, de pura familia. Para Arnaldo, fue un recordatorio de por qué había luchado tanto por ellos, y para Noah, era el inicio de una nueva etapa donde podía sentirse seguro y amado. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a sentirse completamente como un hogar. Las risas de Lucas llenaban las habitaciones, y Noah, cada vez más confiado, ayudaba a Arnaldo con todo, desde organizar los juguetes hasta cuidar del jardín. Hero seguía siendo el fiel compañero de todos, pero estaba claro que su conexión con Noah era especial. Una tarde, mientras Arnaldo revisaba unos documentos del trabajo, Noah entró al despacho con Hero a su lado. «Quiero entrenarlo para que haga trucos», dijo con una sonrisa tímida. Arnaldo lo animó, sabiendo que esas pequeñas metas eran un paso más hacia la recuperación de su infancia perdida. Esa misma semana, Noah sorprendió a Arnaldo al invitar a un amigo del centro comunitario a jugar en casa,
Era algo que antes parecía imposible, pero ahora era una realidad. Mientras los niños jugaban en el patio, Arnaldo los observaba desde la cocina, sintiendo una profunda satisfacción al ver a Noah interactuar como cualquier otro niño de su edad. Cuando llegó la noche y el amigo se fue, Noah se acercó a Arnaldo y le dijo: «Nunca pensé que podría tener un amigo». Esas palabras, tan simples pero tan profundas, reafirmaron a Arnaldo que el esfuerzo, las luchas legales y los desafíos emocionales habían valido la pena. Noah ya no era solo un niño marcado por el abandono. Ahora era un niño con sueños, amigos y, sobre todo, esperanza. Una noche, mientras Noah y Lucas dormían, Arnaldo se sentó en el sofá con Hiro a su lado, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido desde aquel día en que encontró al perro con el mensaje atado a su collar. Recordó el miedo en los ojos de Noah, la fragilidad de Lucas, y cómo todo eso lo había llevado a reevaluar su propia vida. Hasta ese momento, su rutina había sido simple: trabajo, casa y nada más. Ahora tenía una familia, una responsabilidad inmensa, sí, pero también un propósito que nunca había sentido antes. Mientras acariciaba la cabeza de Hiro, le susurró: «Fuiste tú quien nos unió, ¿verdad? Sin ti, nada de esto habría pasado». El perro movió la cola suavemente, como si entendiera las palabras de Arnaldo. Con el paso del tiempo, la conexión entre los tres, Noah, Lucas y Arnaldo, se fortaleció aún más. Un día, mientras caminaban por el parque, Noah se detuvo de repente y miró a Arnaldo con una expresión que era mezcla de gratitud y cariño. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó con una voz tímida, casi como si temiera la respuesta. Arnaldo sintió un nudo en la garganta, pero logró sonreír y asintió. «Claro que puedes, hijo». Esa fue la primera vez que Noah pronunció esa palabra, y aunque lo dijo con inseguridad, su significado era claro. A partir de ese día, Noah ya no veía a Arnaldo como un simple protector o salvador, sino como la figura paterna que siempre había necesitado. Después de ese momento en el parque, algo cambió en Noah. La barrera que parecía separar sus miedos del presente comenzó a desmoronarse poco a poco. Aunque todavía era reservado en algunos aspectos, su relación con Arnaldo y Lucas se volvió más abierta y natural. Cada vez lo llamaba papá, con más frecuencia. Al principio en voz baja y tímida, pero luego con seguridad y alegría. Arnaldo notó cómo esa palabra, tan simple pero tan poderosa, transformaba no solo a Noah, sino también a él mismo. Se sentía más completo, más fuerte, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Un día, mientras organizaban el armario de los niños, Noah encontró una pequeña caja que Arnaldo había guardado con las pocas cosas que había traído del hospital. Un dibujo que Noah había hecho, una manta vieja de Lucas y la hoja con el mensaje que Hiro había llevado aquel día. Noah se quedó mirando el papel por un momento y luego le preguntó a Arnaldo: «¿Por qué lo guardaste?». Arnaldo se agachó a su nivel y respondió: «Porque ese papel fue lo que me llevó a ustedes. Es parte de nuestra historia». Noah sonrió y en un gesto inesperado lo abrazó con fuerza. «Gracias por venir por nosotros», dijo. Fue un momento sencillo, pero cargado de emociones, un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. A medida que los meses avanzaban, la vida cotidiana comenzó a asentarse en una rutina que se sentía cada vez más como un hogar real. Noah empezó a ir a la escuela, algo que al principio le daba miedo, pero con el apoyo de Arnaldo y Hiro, poco a poco se adaptó. Aunque los primeros días estuvo retraído, en poco tiempo comenzó a participar más y a hacer amigos. Lucas, por su parte, ya estaba dando sus primeros pasos, siempre seguido de cerca por Hiro, como si el perro entendiera que aún tenía una misión con esa familia. Las noches ya no estaban llenas de miedo o pesadillas. Ahora eran momentos de cuentos antes de dormir y risas en voz baja mientras Arnaldo les hacía cosquillas antes de apagar la luz. Un día, después de recoger a Noah de la escuela,
Arnaldo notó algo diferente. El niño le entregó un dibujo que había hecho en clase. Era un retrato de los cuatro, incluyendo a Jero, bajo un sol brillante y con grandes sonrisas. «Este es para la nevera», dijo Noah con una confianza que antes no tenía. Para Arnaldo, ese dibujo simbolizaba todo lo que habían logrado juntos: superar el miedo, el abandono y la incertidumbre para construir algo hermoso y sólido. Mientras pegaba el dibujo en el refrigerador junto al primero que Noah había hecho, sintió que ese hogar no solo estaba completo, sino que finalmente era un lugar lleno de esperanza, amor y posibilidades. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Noah corrió detrás de Lucas, que ahora caminaba con pasos torpes, pero llenos de curiosidad. Jero, siempre alerta, trotaba junto a ellos, supervisando como un guardián fiel. Arnaldo los observaba desde una banca, permitiendo que esos pequeños momentos de paz se grabaran en su memoria. Era difícil creer que todo había comenzado con un mensaje desesperado, atado al collar de un perro callejero. Ahora, frente a sus ojos, veía a dos niños llenos de vida, con un futuro que antes parecía imposible. Noah, que había cargado un peso tan grande para su corta edad, ahora reía sin reservas, disfrutando de un momento que pertenecía únicamente a ellos. Esa noche, mientras todos estaban en la sala, Arnaldo encendió una vela y les propuso algo especial. «Vamos a hacer una promesa como familia». Noah lo miró curioso, y Lucas, aunque demasiado pequeño para entender, imitó la atención de su hermano. «Prometamos que siempre cuidaremos unos de otros, pase lo que pase», dijo Arnaldo, mirando a Noah directamente. El niño asintió lentamente y luego agregó con una sonrisa tímida: «Prometo cuidar de Lucas y Jero, y de ti también, papá». Fue la primera vez que Noah incluyó a Arnaldo en esa promesa, un gesto pequeño, pero que marcaba un cambio profundo. Era un vínculo que, aunque había comenzado de forma caótica, ahora estaba lleno de amor y compromiso. Con el paso del tiempo, la vida en casa se volvió cada vez más estable y llena de momentos simples, pero significativos. Los desayunos en familia se convirtieron en una tradición, con Noah ayudando a preparar las tostadas mientras Arnaldo cuidaba de Lucas. Jero, siempre presente, ocupaba su lugar habitual cerca de la mesa, esperando pacientemente cualquier migaja que cayera al suelo. Una mañana, mientras Noah colocaba las tazas en la mesa, se detuvo y dijo de repente: «Nunca pensé que podríamos vivir así. Siempre pensé que solo existían los días malos». Arnaldo, sorprendido por la honestidad de esas palabras, se acercó y le respondió: «Ahora todos los días son nuestros, Noah, y los vamos a llenar de cosas buenas». Ese mismo día, después de llevar a Noah a la escuela, Arnaldo decidió hacer algo que había estado postergando. Visitó el lugar donde había encontrado a Jero y junto con él dejó una pequeña nota escrita a mano: «Gracias por guiarme hasta ellos». Era un gesto simbólico, pero para Arnaldo representaba el cierre de un capítulo difícil y el comienzo de algo nuevo. Cuando regresó a casa, Lucas lo recibió con su risa contagiosa y Noah llegó más tarde con historias sobre lo que había aprendido en clase. Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, Noah se acercó a Arnaldo y dijo: «Hoy fue un buen día». Arnaldo sonrió, sabiendo que esos buenos días eran apenas el comienzo de una vida llena de ellos. Con cada día que pasaba, Noah y Lucas parecían crecer no solo en tamaño, sino también en confianza y felicidad. Arnaldo veía cómo la casa, antes silenciosa y vacía, ahora rebosaba de vida. Jero seguía siendo una constante, siempre cerca de Noah, como si supiera que su misión de protegerlo aún no había terminado del todo. Una tarde, mientras jugaban en el patio trasero, Noah se detuvo y miró a Arnaldo, que los observaba desde la puerta. «¿Crees que algún día podremos olvidarnos de todo lo malo?», preguntó con una mezcla de curiosidad y esperanza en su voz. Arnaldo se acercó y se agachó a su lado.
No creo que lo olvidemos, hijo, pero creo que podemos aprender a recordar lo bueno que vino después. Esa conversación marcó un cambio en Noah. Desde entonces, parecía más dispuesto a hablar sobre su pasado, no con tristeza, sino como alguien que entendía que había sobrevivido y que ahora tenía un futuro diferente. Una noche, mientras preparaban la cena, Noah le contó a Arnaldo una historia que nunca había compartido antes. Cuando estábamos solos, yo siempre le decía a Lucas que un día alguien vendría a ayudarnos. Aunque no lo creía del todo, lo decía para que él no llorara tanto. Y luego apareciste tú. Arnaldo, conmovido, le respondió: y estoy aquí para quedarme, siempre. Esa promesa ya no necesitaba ser dicha tantas veces. Era algo que los dos sentían como una certeza inquebrantable. Los días siguieron llenándose de nuevas experiencias para Noah y Lucas, y Arnaldo estaba ahí para cada una de ellas. Desde la primera vez que Lucas logró correr sin tropezar, hasta la primera exposición escolar de Noah, cada pequeño logro se sentía como una victoria para los tres. Noah, que antes evitaba ser el centro de atención, presentó orgulloso un dibujo en la escuela que mostraba a su familia. Él, Lucas, Arnaldo y Jero, todos bajo un cielo lleno de estrellas. Ellos son mi hogar, explicó a su maestra, quien no pudo evitar emocionarse al ver cómo ese niño, que alguna vez llegó con una mirada llena de miedo, ahora hablaba con tanto cariño de su vida. En casa, Arnaldo comenzó a notar que Noah tomaba más iniciativa. Ayudaba a Lucas a aprender nuevas palabras y le enseñaba a Jero trucos que habían inventado juntos. Una noche, después de acostar a Lucas, Arnaldo y Noah se quedaron en el sofá viendo las estrellas desde la ventana. «¿Sabes?», comenzó Noah, «a veces todavía me cuesta creer que todo esto sea real, que tengamos una casa, que tengamos a Jero, que tengamos a ti». Arnaldo lo miró y respondió con calma: «Y yo todavía me sorprendo de lo valiente que has sido, Noah. Tú hiciste que esto fuera posible, luchaste por tu hermano, y por eso estamos aquí». Noah sonrió, y en ese momento parecía que el peso del pasado se había aligerado un poco más. Un día, mientras organizaban unas cajas en el desván, Noah encontró un viejo álbum de fotos que Arnaldo había guardado desde hacía años. Al principio, el niño miró las imágenes con curiosidad, viendo a un Arnaldo mucho más joven, rodeado de compañeros de trabajo y algunos amigos. «¿Siempre estuviste solo?», preguntó Noah mientras pasaba las páginas con cuidado. Arnaldo se quedó en silencio por un momento antes de responder: «Sí, durante mucho tiempo, pero creo que estaba esperando a encontrar algo que realmente importara». Noah levantó la vista hacia él y preguntó: «¿Y ahora?». Arnaldo le sonrió: «Ahora ya no estoy solo porque tengo a mi familia». Esa respuesta pareció reconfortar a Noah, quien dejó el álbum a un lado y abrazó a Arnaldo sin decir nada más. Esa tarde, mientras jugaban en el patio con Lucas y Jero, Arnaldo notó algo que le hizo detenerse por un momento. Noah ya no tenía esa postura rígida que lo caracterizaba cuando llegó a su vida. Ahora caminaba con ligereza, corría detrás de Lucas y Jero con risas genuinas que llenaban el aire. Era como si el niño que había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros finalmente se permitiera ser un niño de verdad. Arnaldo se sintió invadido por una mezcla de orgullo y gratitud. Jero, como siempre, estaba en el centro de todo, moviendo la cola y vigilando a los niños, como si entendiera que ellos eran el núcleo de esta nueva vida que habían construido juntos. A medida que pasaban los meses, los recuerdos del pasado comenzaron a convertirse en eso, solo recuerdos. Noah seguía siendo consciente de lo que había vivido, pero ya no lo definía. Un día, mientras desayunaban, mencionó algo que sorprendió a Arnaldo. «¿Crees que algún día pueda ayudar a otros niños como tú nos ayudaste?». La pregunta tomó a Arnaldo por sorpresa, pero lo llenó de orgullo. «Claro que puedes, Noah. Tú sabes mejor que nadie lo que significa necesitar ayuda, y eso te hace especial. Cuando seas mayor, podrás hacer cosas increíbles». Noah asintió,
como si estuviera procesando esa posibilidad, y luego se dedicó a cortar su tostada. Pero Arnaldo sabía que esa idea había quedado sembrada en su mente. Esa noche, mientras Lucas dormía profundamente, Noah sacó el dibujo que había hecho meses atrás, el de su familia bajo un techo que decía hogar. Lo colocó junto al nuevo dibujo que había hecho en la escuela, el de las estrellas. «Creo que ahora tengo 2 deseos cumplidos», le dijo Arnaldo mientras lo guardaba en un lugar seguro. Arnaldo lo miró con curiosidad y preguntó, «¿Cuáles?». Noah sonrió y respondió, «Tener un hogar y saber que todo estará bien». Arnaldo sintió un nudo en la garganta, pero solo pudo responderle con un abrazo. Para él, ese momento encapsulaba todo lo que habían logrado juntos y le recordaba que, aunque el camino había sido difícil, había valido cada esfuerzo. Con el paso del tiempo, la conexión entre los tres, Arnaldo, Noah y Lucas, se volvió más sólida, como si siempre hubieran sido una familia. Noah, que antes evitaba cualquier tipo de contacto físico, ahora buscaba abrazos de forma espontánea, especialmente después de días largos en la escuela. Lucas, por su parte, imitaba todo lo que hacía su hermano mayor, siguiéndolo a todas partes como si fuera su héroe. Hiro seguía siendo el pegamento silencioso de la familia, siempre atento y protector, pero también juguetón y cariñoso. Una tarde, mientras paseaban por el parque, un desconocido les preguntó si Hiro era un perro de rescate, a lo que Arnaldo respondió con una sonrisa. «De hecho, sí, pero no en el sentido que imaginas». Esa noche, mientras los niños dormían, Arnaldo se sentó junto a Hiro en el sofá y reflexionó sobre todo lo que habían construido juntos. «Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo», le dijo al perro, como si éste pudiera entender cada palabra. Y de alguna manera, Hiro parecía entender. Movió la cola y apoyó su cabeza en las piernas de Arnaldo, como si supiera que su misión estaba cumplida. Pero para Arnaldo, aún había mucho más por vivir. La familia que habían formado no solo había salvado a Noah y Lucas, sino que también lo había salvado a él, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Un día, mientras organizaban algunos papeles viejos, Noah encontró la carta que Hiro había llevado hasta Arnaldo aquel día. La sostuvo entre sus manos con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y luego miró a Arnaldo. «¿Por qué la guardaste todo este tiempo?», preguntó con curiosidad. Arnaldo sonrió y respondió, «Porque esta carta cambió nuestras vidas. Es un recordatorio de lo valiente que fuiste al escribirla y de cómo todo empezó». Noah asintió en silencio, sus ojos llenos de emoción. Luego, sin decir nada más, se la guardó en un cajón, como si entendiera que esa hoja arrugada era mucho más que un pedazo de papel. Era el símbolo de su lucha y su esperanza. Más tarde esa noche, mientras Arnaldo contaba un cuento a Lucas antes de dormir, Noah entró al cuarto con Hiro, siguiéndolo de cerca. Se sentó al borde de la cama y después de escuchar en silencio por un rato, dijo algo que tomó a Arnaldo por sorpresa. «Nunca pensé que podría sentirme seguro, pero ahora sé que lo estoy. Gracias a ti y a Hiro». Arnaldo lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Tú también eres parte de esto, Noah. Todos hicimos esto juntos». El niño sonrió, acariciando a Hiro, mientras Lucas se quedaba dormido. Ese momento, tan simple pero tan lleno de significado, resumía todo lo que habían construido como familia. Un lugar donde el amor y la seguridad eran ahora lo cotidiano. Con cada día que pasaba, los pequeños momentos en familia se volvían los más significativos. Una mañana, mientras desayunaban, Noah le dijo a Arnaldo algo que parecía venir de lo más profundo de su corazón. «Antes, siempre pensaba que no importábamos, que nadie nos veía, pero tú nos viste». Arnaldo dejó la taza de café sobre la mesa y lo miró con seriedad. «Siempre han importado, Noah. Solo necesitaban que alguien se diera cuenta, y ahora eso no cambiará nunca». Noah asintió, con una madurez que era resultado de todo lo que había vivido,
pero también con una nueva confianza que reflejaba cuánto había sanado. Esa misma tarde, mientras paseaban en el parque, Lucas corrió hacia Hiro y se cayó torpemente sobre el césped, soltando una risa contagiosa. Noah, en lugar de alarmarse como solía hacer, se unió a las risas y ayudó a su hermano menor a levantarse. Arnaldo los observaba desde una distancia, sintiendo una calidez en el pecho que no podía describir con palabras. Era en esos momentos simples, en esas risas despreocupadas, donde veía lo lejos que habían llegado. Hero, como siempre, trotaba alrededor de ellos, vigilante pero relajado, como si entendiera que el hogar que ayudó a formar ahora estaba completo. Con el tiempo, Noah comenzó a involucrarse más en actividades fuera de casa. En la escuela, sus maestros notaron su cambio, de un niño retraído a alguien que participaba activamente en clase y se relacionaba con sus compañeros. Un día, mientras Arnaldo lo ayudaba con una tarea de arte, Noah confesó: «Quiero ser alguien que ayude a otros cuando crezca, como tú nos ayudaste a nosotros». Arnaldo se detuvo por un momento, emocionado por esas palabras, y le respondió: «Ya eres alguien que ayuda a Noah. Solo sigue siendo tú mismo, y todo lo demás llegará con el tiempo». Noah sonrió y siguió dibujando. Esta vez, una figura que parecía él mismo sosteniendo la mano de Lucas y caminando junto a Hero. En casa, los días se volvieron un ciclo de risas, juegos y tranquilidad. Una noche, mientras Arnaldo limpiaba la cocina, Noah entró corriendo con Hiro, siguiéndolo de cerca. «Lucas dijo su primera frase completa», exclamó emocionado. Arnaldo dejó lo que estaba haciendo y fue a ver a Lucas, quien balbuceó algo que sonaba a «Noah es mi héroe». Noah se quedó mirándolo sorprendido y luego lo abrazó mientras reía. Arnaldo observaba la escena con una sonrisa, sabiendo que esos momentos, aunque pequeños, eran los que marcaban la diferencia. Era en esas palabras, en esas acciones, donde veía cómo el amor y la seguridad habían transformado sus vidas. Una tarde, mientras Noah y Lucas jugaban en el patio con Hiro, Arnaldo se tomó un momento para sentarse y observarlos desde una silla cerca de la puerta. En el aire había una sensación de calma, de vida cotidiana que antes parecía inalcanzable. Noah corría detrás de Lucas, cuidando que no se tropezara mientras Hiro daba vueltas a su alrededor, ladrando alegremente. «Esto es lo que siempre quise para ellos», pensó Arnaldo, recordando los primeros días llenos de miedo e incertidumbre. Ahora veía a Noah sonreír con naturalidad y a Lucas reírse sin parar. Dos niños que finalmente podían ser eso, niños. Esa noche, después de cenar, Noah se acercó a Arnaldo con Hiro, siguiéndolo como de costumbre. «Estaba pensando que si Hiro no nos hubiera llevado contigo, no sé dónde estaríamos ahora», dijo Noah con una mirada reflexiva. Arnaldo lo miró y respondió con honestidad: «Hiro fue nuestra conexión, Noah, pero tú fuiste el valiente que pidió ayuda, y gracias a eso estamos aquí». Noah asintió lentamente, como si esas palabras le dieran un cierre a todo lo que habían vivido. Luego se sentó junto a Arnaldo, apoyando la cabeza en su brazo. En ese momento no hicieron falta más palabras. El silencio compartido estaba lleno de gratitud y un profundo sentido de pertenencia. Con cada día que pasaba, la vida de la familia se iba entrelazando más, con momentos simples que definían lo que era un hogar. Una mañana, mientras desayunaban, Noah miró a Arnaldo y le dijo: «¿Sabes? Creo que ahora sí sé cómo se siente tener una familia». Arnaldo se quedó mirándolo, sorprendido por la franqueza de sus palabras, y respondió: «Eso es porque ahora la tienes, Noah. Siempre la tendrás». Noah sonrió y volvió a concentrarse en su plato, pero Arnaldo sabía que esas palabras significaban mucho más de lo que parecían en la superficie. Era un recordatorio de todo lo que habían construido juntos y del amor que ahora era la base de su día a día. Más tarde, esa misma tarde, mientras Lucas jugaba con Hiro en el suelo de la sala,
Noah se acercó a Arnaldo con un libro en la mano. ¿Podemos leer esto juntos antes de dormir?, preguntó con una sonrisa tímida. Arnaldo asintió, recordando lo lejos que había llegado Noah desde los días en que apenas podía confiar en alguien. Esa noche, mientras leían juntos, Noah se recostó contra Arnaldo y antes de quedarse dormido, susurró: «Gracias por venir por nosotros». Arnaldo lo miró sin decir nada, pero con una emoción que lo llenaba por completo. En ese momento, todo lo que habían vivido, las luchas, las dudas, los desafíos, valió la pena. Finalmente, estaban completos. Con el paso del tiempo, la sensación de estabilidad se convirtió en algo normal, pero nunca pasó desapercibida para Arnaldo. Los días se llenaban de pequeñas rutinas: llevar a Noah a la escuela, perseguir a Lucas por la casa mientras reía a carcajadas y pasear con Hiro por el parque en las tardes tranquilas. Una noche, mientras organizaban un pequeño álbum familiar con fotos que habían tomado en los últimos meses, Noah señaló una imagen en particular, una de los tres abrazados junto a Hiro. «Esta es mi favorita», dijo, sosteniéndola con cuidado, «porque aquí todos parecemos felices». Arnaldo lo miró con una sonrisa y respondió: «Porque lo somos, Noah, lo somos». Hiro, como siempre, estaba presente en cada momento, como si entendiera que su labor iba más allá de ser solo una mascota. Una tarde, mientras Lucas dormía y Noah terminaba su tarea, Hiro se acercó a Arnaldo con su energía habitual, empujándolo suavemente con el hocico. Arnaldo acarició su cabeza y pensó en cómo aquel perro callejero, aparentemente insignificante para el mundo, había cambiado tantas vidas. «Tú también eres parte de esta familia, Hiro», le dijo en voz baja, mientras el perro movía la cola. Era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros había oportunidades para encontrar esperanza y amor si uno sabía dónde mirar. Un día, mientras caminaban por el parque, Noah se detuvo de repente y miró a Hiro, que corría feliz alrededor de Lucas. «A veces pienso en cómo todo empezó», dijo Noah, mirando a Arnaldo con una mezcla de reflexión y gratitud. «Si Hiro no nos hubiera encontrado, no sé qué habría pasado con nosotros». Arnaldo se agachó a su nivel y le respondió: «Hiro nos encontró, pero tú tuviste el coraje de pedir ayuda. Esa valentía nos llevó hasta aquí». Noah asintió lentamente, como si esas palabras le ayudaran a comprender todo lo que habían superado. Luego, con una sonrisa, corrió hacia Lucas y Hiro, uniéndose a sus juegos bajo el sol. Para Arnaldo, esa escena era el reflejo perfecto de cómo habían transformado su vida juntos. Esa noche, mientras estaban en la sala, Noah hizo algo que tomó a Arnaldo por sorpresa. Sacó una hoja de papel y escribió algo con cuidado. Luego, la dobló y se la entregó a Arnaldo. «Esto es para ti», dijo, con timidez, pero también con decisión. Arnaldo abrió el papel y leyó las palabras simples pero poderosas: «Gracias por ser mi papá». Arnaldo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa que hablaba por sí sola. «Gracias por ser mi hijo, Noah», respondió, abrazándolo con fuerza. Era un momento que encapsulaba todo lo que habían construido. Una familia nacida de la adversidad, pero unida por el amor y la esperanza. Con el tiempo, esos pequeños momentos de gratitud y amor se convirtieron en la norma para la familia. Una tarde, mientras organizaban los juguetes de Lucas, Noah encontró el dibujo que había hecho al inicio de su tiempo con Arnaldo. El de todos bajo el techo que decía hogar. «¿Recuerdas cuando hice esto?», preguntó, sosteniéndolo en alto. Arnaldo asintió y respondió: «Claro que lo recuerdo. Ese dibujo era tu sueño, Noah, y ahora es nuestra realidad». Noah lo miró y por primera vez dijo con una certeza que no había mostrado antes: «Siempre supe que podríamos tener esto, pero no sabía si sería posible». Arnaldo le puso una mano en el hombro y le dijo: «Tú lo hiciste posible, Noah. Tú nos llevaste hasta aquí».
Esa noche, después de acostar a Lucas, Noah se sentó junto a Hiro en la sala y le susurró algo que Arnaldo alcanzó a escuchar desde la cocina. «Gracias por traernos a casa». Arnaldo se quedó en silencio, observando desde lejos mientras Noah acariciaba la cabeza de Hiro. Era un momento pequeño, pero profundamente significativo, un cierre simbólico al capítulo más difícil de sus vidas. Para Noah, Hiro no solo era el perro que los había salvado, era su guardián, su puente hacia una nueva vida. Y para Arnaldo, Hiro siempre sería el símbolo del milagro que había unido a 3 almas perdidas en una familia. El último tramo del año llegó con una sensación de plenitud que Arnaldo nunca antes había experimentado. Las cosas que antes parecían imposibles ahora eran parte de su día a día. Risas, juegos, conversaciones llenas de confianza y amor. Un día, mientras caminaban juntos al parque, Noah tomó la mano de Arnaldo sin previo aviso, algo que antes jamás habría hecho. ¿Sabes? Ahora creo que siempre fuimos una familia, solo que tardamos un poco en encontrarnos, dijo Noah, con una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. Arnaldo apretó suavemente su mano y respondió: «Tienes razón, Noah. Siempre lo fuimos y siempre lo seremos». Esa noche, mientras Hiro dormía a los pies de la cama y Lucas balbuceaba feliz en sus sueños, Noah se acercó a Arnaldo una vez más. «¿Crees que todo esto pasó por una razón?», preguntó, con su curiosidad habitual. Arnaldo lo miró y, después de un momento de reflexión, le respondió: «Creo que todos estábamos buscando algo. Tú buscabas un hogar y yo buscaba una familia, y al final nos encontramos». Noah sonrió, como si esa respuesta fuera suficiente, y volvió a su cama. Para Arnaldo, ese momento marcó el verdadero cierre de su historia. No importaba cómo había comenzado todo, lo importante era que ahora estaban juntos, con un futuro lleno de amor y posibilidades.